les saluda la familia vallejiana número 2. En esta oportunidad les hablaremos sobre el escritor y poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza y sobre uno de sus escritos que es el cuento Los Cainas. Empezaremos por los aspectos biográficos del autor. César Vallejo, escritor y poeta peruano, es una figura icónica en la literatura del siglo XX. Durante su vida, Vallejo realizó un importante viaje a Europa que le permitió dejar una huella imborrable en su obra y su vida. Su estancia en Europa abarcó las décadas de 1920 y 1930 y vivió en muchos países diferentes, entre ellos España y Francia, donde vivió una serie de acontecimientos y transiciones importantes en su carrera. César Abraham Vallejo Mendoza, el más insigne poeta peruano, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad al norte de los Andes. Su padre fue Francisco Vallejo Benítez, nacido en Santiago de Chuco, y su madre fue María de los Santos Mendoza, también nacida en Santiago de Chuco. El desarrollo personal e ideológico de César Vallejo en los últimos años de su vida traza una interesante trayectoria que sorprende incluso como familiaridad con el producto final del Perú. Esto nos familiariza con su compromiso especial. Algunas de las obras más importantes de César Vallejo, tales como Los Heraldos Negros, publicado en 1918, Trilce, publicado en 1922, Poemas Humanos, publicado en 1939, además de una reproducción del poemario España aparte de mí este cáliz, publicado en 1939. En conclusión, la vida de Vallejo en Europa constituye un capítulo fundamental en su vida y carrera, donde es notable que el poeta peruano, durante su estancia en Europa, Vallejo se vio inmerso en un entorno de agitación política y social que influyó profundamente en sus escritos y creencias. Sus experiencias como inmigrante y su participación en movimientos de izquierda lo ayudaron a abordar temas como la injusticia, la desigualdad y la opresión en su trabajo. Vamos a hablar sobre la dimensión número 2, el cual es emprendimiento cultural. Para ello, primero tenemos que saber qué es un emprendedor. Un emprendedor se caracteriza por su capacidad para concebir ideas innovadoras y así poder seleccionar cuidadosamente las más viables, la cual está dispuesto a asumir riesgos con valentía y se entrega con pasión en la búsqueda de metas con resultados a corto plazo. El compromiso excepcional que muestra en su trabajo es esencial en la economía global y en la actual inclusive, ya que los emprendedores no solo generan innovación, sino que también impulsan el crecimiento económico a través de su determinación y coraje. Ahora, aparte de ello, un comentario personal sobre el emprendedor es que los emprendedores desempeñan un papel vital en la sociedad actual, ya que son motores de la innovación y el desarrollo económico. Su valentía al asumir riesgos y su enfoque en los resultados a corto plazo son fundamentales, y así se va a lograr poder impulsar la economía global y la generación de empleo, lo que los convierte en actores clave en la construcción de un futuro más próspero. Mucho gusto, mi nombre es Aguirre Grillo Tormenta y hoy le voy a exponer sobre el emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural, su definición es que se refiere a la creación de productos y servicios que están relacionados directamente a la cultura, obteniendo recursos de manera sostenible y armoniosa. Su principal objetivo es preservar e enriquecer la identidad cultural de una sociedad o de un país, promoviendo la interacción cultural, ya dicho, de manera respetuosa. El emprendimiento cultural juega un papel muy importante y esencial para el enriquecimiento de la identidad cultural de una comunidad o de un país. Al fomentar la interacción de la cultura de manera respetuosa y sostenible, para no generar un impacto negativo en esto. También contribuye a la generación de empleo,
debido a que ayuda a que las localidades puedan tener una economía más sostenible. Como ejemplo, la creatividad y la tradición pueden combinarse para beneficiar a una sociedad en su conjunto. Lo que quiere decir esto, que el emprendimiento cultural es esencial para la economía de un país o para el turismo en sí, ya que esto genera un impacto positivo y el enriquecimiento de las culturas que en este mismo están. Como podemos ver en el Perú, hay muchas culturas que hacen este tipo de emprendimientos, las cuales se benefician de esto para obtener un mejor desarrollo. Gracias al emprendimiento cultural, hay una mejor economía a estas localidades, lo que genera que ellos poco a poco vayan creciendo, pero al mismo tiempo sin perder sus costumbres y sus riquezas y sus tradiciones. Gracias. Les voy a hablar de la dimensión 3, que es la naturaleza del producto. En este caso, la definición de la comunicación teatral virtual. Lo dividimos en 4 párrafos, el cual primero iría la introducción, el segundo es el resumen y el tercero sería el comentario, ¿no? Y terminamos con una pequeña conclusión. Bueno, comenzamos con la introducción. En la introducción de los documentales es que tienen la capacidad de presentar a la audiencia historias cautivadoras y atractivas que abordan una amplia variedad de temas, por tanto que nos proponemos explicar las definiciones y conceptos relacionados con la comunicación teatral, ¿no? Tal como se manifiesta en la actualidad. También buscamos aumentar la conciencia de las personas sobre la importancia y el impacto de esta forma de comunicación, ¿no? Pasamos al resumen. De este estudio se enfoca en cómo la comunicación teatral se ha trasladado al ámbito digital debido a la pandemia, ¿no?, que hubo, generando preguntas sobre la autenticidad. Se analiza esta transformación en el teatro digital de Lima mediante entrevistas a profesionales de teatro como directores y actores. El objetivo principal es comprender cómo la transición ha impactado a la comunicación con el público. Bueno, en resumen de los que he comentado, se busca un equilibrio entre las técnicas tradicionales y la tecnología en el teatro digital durante la pandemia, manteniendo la interacción con la audiencia a través de canales virtuales. Pasamos al comentario. Es que este estudio analiza que la transición del teatro digital, impulsada por la pandemia y las cuestiones sobre la autenticidad, se enfoca que cómo se refleja esta comunicación teatral en Lima a través de entrevistas y explora el impacto de la tecnología en el teatro, ¿no? Se destacan conceptos claves como la transición digital, la interacción con el público y la adaptación a las nuevas plataformas, ¿no? En última instancia, busca mantener la autenticidad del teatro y su relevancia en la era digital mediante la innovación y la adaptación de nuevas formas artísticas. Finalmente, se llegó a la conclusión que la idea principal es sumamente importante en el teatro digital. Las nuevas tecnologías han tenido mucho impacto en ello. Se entiende que el teatro día a día busca nuevas maneras de conectar con sus oyentes. La representación teatral es una expresión artística, por medio del cual se representa situaciones reales al público espectador. Este tipo de representaciones son ejecutadas por actores que tienen como obligación y función representar de una manera muy real. En este lugar se muestra el teatro, es llamado escenario. Gracias a esto tienen una mejor idea de lo que va a ser presentado. En este caso, la representación teatral está compuesta por elementos muy importantes que poseen acotaciones que ambientan, dotan de intención y contextualizan la obra. En definitiva, dan una retroalimentación constante en tiempo real a los actores en la escena. Podemos decir que el teatro, sin duda, ha marcado mucho en nuestra historia. Sigue siendo un arte que se utiliza elementos como vestuario, maquillaje, escenografía, iluminación y sonido. En definitiva, nos ayudan a enfatizar y crear una estética visual a la obra. Trae
a la vida los lugares físicos inmensos en la historia y nos sumerge en ellos. En general, la idea principal es la importancia de los elementos en el teatro, es darnos a entender que sin ellos no se podría dar ello, ya que, como lo manifiesta Toris Proenza, estos tienen y contribuyen a transmitir la historia del teatro al público. Como se aprecia, las ideas nos ayudan a entender cómo es que funciona el teatro para poder y llegar a tener un contacto con nosotros. Como cierre, reconocer el valor y lo bonito que es el teatro para así mantener el margen de lo hermoso de este arte, se puede concluir diciendo que el hecho teatral es por naturaleza una manifestación colectiva. De igual manera, estas representaciones son ejecutadas por actores quienes tienen como función representar de la manera más real y convincente posible los eventos a ser mostrados. El propósito es acercar a los espectadores a la historia interpretada. A continuación, mis compañeros y mi persona, Angie Delgado, le vamos a hablar sobre la dimensión 4 de nuestro trabajo, que se trata sobre la obra Cainas de César Abraham Vallejo Mendoza. El objetivo de este trabajo es el segundo relato seleccionado que se publica en la sesión Coro de Vientos de Escala y la historia que se narra desarrollada en una aldea de la sierra peruana llamada Caina. Resulta más complejo que el anterior. Nosotros elegimos 3 momentos importantes, el cuales son: Luis Urquizo, tipificado como loco y primo lejano del narrador inicial, cuenta una historia sobre su caballo con cierta percepción alterada de la realidad. Por otro lado, también tenemos que años después de su partida a Lima, el narrador regresa a Caina y encuentra la aldea desolada y a su padre con la fisonomía y el lenguaje de un mono. Y para terminar, hay un cambio en el escenario, que ahora se trata de un asilo y que ya no es de Caina, donde el momento es llevado a cabo por el primo lejano de Luis Urquizo, el cual es el narrador inicial, quien ahora se autocalifica como loco. La idea principal en el texto es que Vallejo trabajó con mucho esmero y la realización de su obra, Los Cainas, refleja una sociedad disciplinada e interpreta elementos como el Estado, la política y la economía. Como menciona Sandoval en el 2023, página 180, dichos elementos rescatan lo que los modelos racionales habían vuelto casi inexistentes. Como ejemplo tenemos lo que dijo César Vallejo, que la vida de Luis Urquizo fue real. Se toma en cuenta que César Vallejo tuvo una búsqueda de la inclusión y exclusión, que eso puede llegar a entrar en una categoría biopolítica, donde hay estrategias para poder participar en grupos a través de la gestión de la vida y así entender cómo surge la organización. Como muchas personas ya saben los valores en Vallejo, pero en esta obra se habla sobre la valentía, la justicia y el amor. La valentía, cuando César Vallejo fue llevado a la cárcel teniendo problemas económicos y cuando fue expulsado de Francia. Y también cuando sacó esta obra llamada Los Cainas, que fue un éxito en su carrera. La justicia, cuando César Vallejo denunció las opresiones, siendo víctima, siendo testigo en un punto de su vida. El amor. En el amor tenemos cuando César Vallejo creó poemas para su familia y especialmente para su esposa, Georgette Philippard. Y para concluir esto, esta obra Los Cainas fue leído por los lectores y les gustó mucho. Y también ha sido un mérito a su lista de César Vallejo. A continuación, le mostraremos nuestro guión, que abarca los siguientes puntos, como por ejemplo el saludo y representación, que dará inicio a nuestro video, los aspectos biográficos sobre Vallejo, sobre el tema asignado, en este caso, Los Cainas. También tocaremos la teatralización de las escenas más relevantes que abarca nuestro video, de la dramatización, también la entrevista que le hicimos al abogado, y culminando veremos nuestra conclusión y créditos junto con las referencias correspondientes.
Y por último, les mencionaré las preguntas que se abarcarán en la entrevista. 1. ¿Con qué palabra representarías a Vallejo y por qué? 2. De los escritos de Vallejo, ¿cuál considera usted que es el más impactante? 3. En su opinión, ¿qué es lo que diferencia a Vallejo de los demás escritores? 4. ¿Qué tal le pareció la obra Los Caídos?